El gran Davor Mimisa está con nosotros para pensar este país salvaje camino al 2026. ¿Cómo estás, Davor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá mirando las nuevas olas. Por lo mismo, em, primero, agreden al diputado Mesa el fin de semana, se transforma en algo viral. Uno ve las reacciones de la gente en redes. No estamos de acuerdo, por lo menos acá, en este tipo de manifestaciones porque van despertando más violencia y de uno y otro lado no es sano. Eh, Y le termina dando la razón al diputado Mesa con sus argumentos ridículos que había hecho un poco antes. yo no sé si le das la razón, pero sí lo que haces es eh, de alguna manera validar un estilo de comunicación que ha convertido esto en lo que es. Y ahí, porque claro, uno puede seguir, o sea, puede seguir pasando esto y uno puede seguir en desacuerdo. Lo que pasa es que eso es lo importante de la democracia, estar en desacuerdo. ¿Cachai? No es sano. Em, y ahí hay una pregunta que empieza a aparecer sobre los niveles de tensión. ¿Cómo los puede manejar una administración que eh, tiene a su haber la mochila de pertenecer a una, llámese de entre el menú derecha radical o ultraderecha, según Mm. como uno lo pueda ver? ¿Cuál es el punto de fuga de todo esto? O sea, lo primero tiene que ver con el tipo de gobierno que Kast va a querer hacer. Eso es algo que nosotros no sabemos. Eso es algo que tal vez él sabe. Y tal vez es algo que él está terminando de construir en su cabeza. Y el tipo de gobierno, la primera señal que vamos a tener va a ser con nombramientos. O sea, la primera señal la tuvimos a través de las palabras, que fue su discurso. Que fue un discurso de bajar expectativa, de bajar estridencia, de eh, de no, o sea, de cambiar su discurso de Chile se cae a pedazos por Chile el mejor país del mundo, y de transformar la expectativa sobre lo que sería su gobierno en uno que sería mucho menos ultrón de lo que parecía ser en su campaña, y lo de su campaña ya era mucho menos ultrón de lo que parecía ser en campañas anteriores, él como su personaje. Entonces, pero después de eso supimos dos cosas. Supimos primero que el teleprompter se le había caído, entonces al parecer las palabras que él sí quería decir tal vez no las dijo. Entonces lo que salió ahí fue como lo que él trató de improvisar. Y lo otro que supimos fue que horas después está agarrando la motosierra junto con Milei en Argentina. Entonces, ese tipo de señales fueron un poquito complejas y contrarias con respecto a qué es lo que nosotros esperamos sobre lo que se viene. Todos fueron palabras y símbolos. Lo que se viene ahora son acciones, que es el nombramiento de su gabinete. Las primeras acciones van a ser el nombre de gabinete. Y yo creo que entre todas las decisiones que hay, eh, porque tiene porque tiene ciertos nombramientos que son creo que bastante esperables, como, o nombramientos esperados, no nombró a nadie, pero se espera que el Claudio Alvarado sería como su Chadwick, ¿no es cierto?, en Interior, alguien que tiene bastante experiencia en Chile Vamos y que tiene un aura como de competencia en ese tipo de cosas. Francisco Pérez Maquena sería tal vez su ministro de Relaciones Exteriores, sería un rol muy parecido al de Alfredo Moreno en la primera administración de Piñera, Claro. en el sentido de tener a alguien muy ligado y muy importante, muy central en el mundo de las empresas en Chile, como ministro de Relaciones Exteriores, a pesar de no tener mucha experiencia diplomática, pero eso también habla sobre el tipo de relaciones exteriores que quiere construir. Pero entre todos esos nombramientos, creo que lo fundamental está, y tal vez la señal más importante va a ser la vocería. Porque ahí, y ahí vuelvo a tu pregunta, porque ahí es donde vamos a ver si el gobierno va a ser eh, uno más bien de guerra cultural o uno más bien fome, aburrido y competente, ¿no es Entonces sí cierto? que la vocería define el tono del juego. ¿Por qué? Porque vamos a ver, por ejemplo, con Piñera, en Piñera 2, por ejemplo, al nombrar el gabinete dejó claro que su gobierno iba a ser, al menos inicialmente, de guerra cultural, ¿no es cierto? En vez de gabinete lleno de personas que venían del CEP, como su primer gobierno, en el segundo lo tuvo lleno de personas que venían de la Fundación para el Progreso, esta de Axel Kaiser. Es verdad eso. Ampuero, Valente, Varela, y un par de meses después entró Mauricio Rojas. Puros, puros Talibanes. puros pitbulls, ¿no es cierto? Perros de ataque, Claro. de guerra cultural, que iban a. Y Marcela Cuello cumplió también un rol parecido. Si bien ella no venía de ese mundo, pero terminó metida en ese mundo. En el caso de Boric, en su primer gabinete, fue un mensaje bien radical a su gabinete sobre un gobierno bien reducido en amplitud ideológica, muy de su casa,
y también uno donde la preeminencia política debe tener su generación política. Esa fue una señal potentísima, un gobierno muy joven en el liderazgo político, al menos en la moneda. Además de Boric, lo acompañaban Siche, Jackson y Vallejo. Una señal gigantesca. Y en el caso de Kast, vamos a empezar a enterarnos si su gobierno va a ser de guerra cultural o de gestión sobria, ¿no es cierto? Y yo creo que la mayor señal va a ser la vocería, porque si es Mara Sedini, que eso sería cuya experiencia política es básicamente sin filtros, Claro. vamos a tener estridencia, agresividad y desorden, ¿no es cierto? Y si es otra persona como Martina Rau, por ejemplo, que también ha tenido un par de vocerías muy interesantes, que fue el jefe de campaña de José Antonio Kast, que él lo ve más tal vez en obras públicas, pero podría tomar la vocería. Una vocería de Martina Rau sería una de sobriedad, competencia y fomedad. Entonces, todavía no sabemos cuánto de cada tipo de gobierno va a ser, cuánto Piñera 1 va a ser versus cuánto Milei va a ser Kast. Si fuera Milei, va a nombrar a Mara Sedini con toda seguridad y vamos a tener... O sea, tú encuentras que la definición de la vocería es la clave. Yo creo que es la principal señal, porque al final es el talante que el gobierno, con el que el gobierno quiere presentarse, es el lenguaje con el que quiere hablar. Claro, yo lo que tengo de duda de Mara Sedini no es su talento al comunicar, sino que su única cancha de conversación es Radio Agricultura y Sin Filtro. Claro. Es como que no tiene un registro que no vaya en esa línea. Entonces, mi duda no es sobre ella, porque como persona quizá una persona que calma, más tiene una trayectoria como mamá de acogida, como tiene una serie de características muy especiales, pero sobre su manera de enfrentar un debate puede llegar a ser parte de esa batalla cultural que al fin y al cabo en la primera vez no funcionó. Con Piñera es un fracaso. Fue un fracaso. Completo, gigantesco. Fue un autosabotaje, fue un modelo de gobierno que fracasó en forma rotunda y fracasó en las calles, fracasó dentro del mismo gobierno, fracasó en muchos niveles. Y entonces la pregunta ahora es ¿qué tipo de gobierno va a tener Kast? Y es una pregunta de la cual nos vamos a empezar a enterar con hechos recién pronto. Él dijo que el 7 de enero tendríamos las primeras señales importantes y en la primera quincena tendríamos ya los nombramientos o listos o casi listos. Entonces yo creo que falta poquito. Es de esas cosas donde simplemente hay que esperar. Porque las decisiones ya no dependen de uno. No habíamos estado hasta la elección Davor y estuvimos cubriendo contigo el arco de lo que iba pasando conforme iba avanzando. Y termina ganando la derecha y esta hora hay una avalancha, no, una avalancha, seamos justos, son dos, pero sí de PDFs, los PDF de la autocrítica. Ah, sí, claro. Está el de Giorgio Jackson, está el de Gonzalo Winter, que a mi parecer son bastante moderados, ¿no? Y lo suficientemente flagelantes como para uno pueda decir, no son soberbios. Este ejercicio de autocrítica, por supuesto, está en la élite todavía. Y a mí lo que me llama la atención es las bases. Si llega a esto y permea las bases, o se queda en la élite de la estructura del partido político, de la militancia en sí misma. ¿Tú los viste? ¿Qué te parecieron? Vi los documentos, creo que es súper normal, creo que es bien esperable. Creo que estamos entrando en una especie como de carrera de las autocríticas, ¿no es cierto? Como de competencia, ¿no es cierto? O sea, a ver, primero, en gran resumen, la centroizquierda culpa al gobierno por mala gestión, el PC culpa al gobierno por incumplir promesa, en el Frente Amplio tratan de hacer contorsiones a nivel como Cirque du Soleil por hacer autocrítica sin pegarle a Boric, y defendiendo lo avanzado ellos, mientras el PS dicen que fue mal avanzado y en el PC se dice que no se avanzó ni cerca de lo suficiente. Entonces, bueno, entre los varios documentos que han salido está este de Giorgio Jackson, donde además de criticar varias decisiones del gobierno donde participó, en forma humilde, sí, le pone como la lápida a esto que él llama el periodo de protagonismo especial del mundo social y la protesta, ¿no es cierto?, del 2006 al 2025. O sea, dicho de otra forma, el protagonismo especial de su propia generación política y de su propia experiencia política, que partió él como escolar, la gente de su edad, cuando él era escolar, en el 2006, y después siguió el 2011, después siguió el 2019. Entonces, bueno, él califica este periodo, lo analiza, lo evalúa y propone cambios. Todo esto como horas después de que cerraron las urnas.
tratando como de adelantarse tal vez al inevitable libro mayor, que se viene tal vez en las próximas horas, no sé cuánto se viene. Eh, bueno, lo claro es que yo creo que estamos partiendo, iniciando este periodo de reflexión, donde yo creo que cada grupo de poder, cada académico, cada liderazgo, cada protagonista va a sacar su propia tesis sobre la derrota, sus propias propuestas para salir adelante. Algunas van a tener coincidencias entre sí, otras van a ser perfectamente incompatibles entre sí, y opuestas entre sí, entonces, pero todos van a estar compitiendo por el espacio y por la capacidad de forjar la idea de lo que pasó y de lo que viene. Eh, y en esto yo creo que estamos entrando como una especie como de competencia, como de tesis, ¿no es cierto? Eh, que se avanzó poco y hay que avanzar más, que se avanzó mal y hay que hacer las cosas bien, que se trabajó demasiado juntos y ahora hay que darse más espacio y tener más identidades propias entre los mundos del actual oficialismo. Sí, hay otros que plantean juntémonos todos. Otros que se trabajó demasiado separados y divididos y no suficientemente coordinados y lo que se necesita más unidad. Entonces, lo único claro es que no va a haber conclusiones pronto. Esto tal como en el caso de Cast, donde hay que tener paciencia porque las cosas se vienen en un par de semanas. Acá hay que tener paciencia porque las cosas se vienen en meses. En 6 meses. Claro. Hablamos en 7 meses. Porque se abre esta etapa como larga de reflexión. Yo creo que la tesis o las tesis que terminen imponiéndose lo van a hacer menos por su capacidad intelectualmente persuasiva y va a ser más por su capacidad de entregar caminos viables de corto plazo, lo que va a ser la oposición sobre su rol de oposición en un próximo gobierno. No, y ahí la clave está indudablemente en lo que tú decías, que era cómo Kast va a definir su gobierno. Sí, claro. Em, Cómo la oposición va a definir su posición. Esa es la siguiente pregunta. de ahí está la posición. Incluso yo siento de que en este momento hay mareo, Claro. como claro, anormalidades, como lo de Mesa, como el tema de los amarres. Suceden cosas que no son, no tienen como ritmo de normalidad. Y ahí nace la pregunta de, ¿Kast quiere hacer un gobierno donde tiene algunas promesas hechas frente a la gente? Migración. ¿Eso inevitablemente tiene que hablar con una batalla cultural? Yo creo que tiene que ver con algo tal vez. A ver, cuando Cast hace una campaña donde lo que dice es que todo está mal, donde lo que dice es que Chile se cae a pedazos, y luego tiene que gobernar con un discurso de Chile es el mejor país del mundo, eh, y, que, y, que, y que las cosas no están tan mal, porque también tiene que estar mostrando o sea, cuando él necesita ahora bajar las expectativas, lo que tiene que hacer es disminuir la distancia entre dónde está el problema y qué es lo que él puede hacer. Porque mientras mayor sea la distancia, mayor la expectativa de las cosas que él tiene que hacer, ¿no es cierto? Entonces, si es que Chile en verdad se cae a pedazos, el número gigante y tamaño de las cosas que tiene que hacer en forma inmediata es tremenda. O sea, eh, si el mundo de Cast se terminó creyendo su propia fake news de que Chile se caía a pedazos, entonces eso lleva a que el mundo de Cast, para cumplir la expectativa que se generó frente al país, tenga que ser un gobierno de transformación completa. Tenga que ser un gobierno que lo cambia todo. Tenga que ser un gobierno refundacional. Que es exactamente lo que ellos no quieren hacer. O lo menos lo que ellos no quieren aparentar ser, porque es lo que más critican de su posición. Entonces, de los del frente critican de que todo está mal y que Chile se cae a pedazos, y al mismo tiempo critican de que todo lo transforman. Y de ahí no tiene salida. Porque o se desdicen de que Chile se cae a pedazos, que es lo que parece que están haciendo ahora, o se desdicen de que transformarlo todo es malo. Mi compañera de democracia en la universidad, Jimena Jara, llama esto la solución de continuidad. De cómo tú, de un discurso, pasas a otro distinto, pero tienes que construir un camino para que el pasar de uno a otro sea una cosa que sea coherente, o al menos no sea como una traición. Sí, pero hay un término, Kast, que esta hora es complejo de mantener, que es la del gobierno de emergencia. Claro. Y sobre todo es complejo porque nadie sabe muy bien qué significa. Porque el gobierno de emergencia puede ser simplemente una excusa para poder dedicarse simplemente a dos cosas que son las que más le interesan a él y a la ciudadanía, que son la seguridad y la economía, y poder de esa manera tener la excusa ante los propios, sobre todo, de no llevar adelante una agenda culturalmente agresiva en temas sobre progreso social y libertades individuales. Para empezar como a retroceder muchas cosas de las cuales él no va a tener poder para hacerlo en el Congreso, al menos en forma inmediata o fácil. Entonces, eh,
¿Me fue con la pregunta? No, que era como el tema del gobierno de emergencia. Ah, y lo otro es que el gobierno de emergencia puede terminar siendo también una excusa para poder implantar medidas de emergencia, que es lo más complicado, que es lo que muchos tenemos bastante miedo de qué es lo que puede ocurrir. Porque las medidas de emergencia tienen que ver con aumentar el grado de excepción constitucional en varias zonas de Chile. Poner estado de sitio en la Araucanía, poner estado de emergencia en el régimen metropolitano, estado de sitio en la metropolitana, como muchas personas quieren y exigen. Eh, y eso sería algo muy, muy, muy complejo para el Estado como de derecho en Chile y para la salud de nuestra democracia. Entonces, y para la supervivencia de nuestra democracia incluso. Entonces, ¿qué es lo que significa este gobierno de emergencia? Es algo que yo creo que Kast, en forma bien hábil, ha logrado mantener ambigua, cosa de después el poder llenarlo y poder explicar de la manera en que él quiera qué es lo que él siempre dijo que se refería, dependiendo del camino que tenga por delante. Ya, entonces las claves son la vocería para ver el tono, también el casting, si el casting habla con la batalla cultural, Sí. eso es importante. Por otro lado, una oposición que está en rearme y que vamos a ver con el tiempo. Y lo que sí creo que hay que poner en la mesa y hay que pensar es cómo las izquierdas van a volver a conectar con la gente. Que creo que es muy difícil. A ver, Porque las izquierdas conectan con la gente en torno muchas veces a la emoción. Y si la emoción es la rabia, te funciona una vez, pero no te funciona dos veces. Porque la expectativa y la promesa ya la intentaste cumplir en el periodo anterior. ¿Cómo lo pueden hacer ahora? ¿Cuál va a ser el motor de esta nueva izquierda? primero, ¿Y cómo va a defender su obra? hay que bajar las expectativas sobre la capacidad de conectarse, sobre todo porque yo creo que todas las capacidades de conexión de todos los mundos políticos están anémicas desde hace décadas en Chile y en el mundo. Eh, Cuando tú hace un rato hablabas sobre qué rol podían tener las bases de los partidos en la discusión sobre estas reflexiones, o sea, las bases no se conectan con las dirigencias partidarias. Tenemos papers de ciencia política que analizan esto hace 20 años en Chile. Que hay una desconexión, pero tremenda, entre bases y dirigencias, y aún más entre la ciudadanía y las dirigencias. Los partidos políticos no hablan por la ciudadanía no se siente representada ni hablada por los partidos políticos. Solamente recientemente hemos visto que cierta parte de la ciudadanía ha retomado su identificación política. La identificación política, el hecho que en las encuestas las personas dicen yo me siento identificado por algún partido político, por uno que sea. Cuando empieza la democracia, algo así como el 80% de la gente se sentía identificada por algún partido político, por cualquiera, por alguno. Esto empezó a bajar. Con Evo se mantuvo como el 80%, después se fue bajando, fue bajando. En Bachelet 2 llegó a ser, y Piñera 2 llegó a ser algo así como 15%. Se sentía representado por algún partido político. O sea, el 85% yo no me siento representado por ninguno. O sea, todas las ofertas políticas yo no me siento representado. Ahora esto empezó a subir de nuevo. No estamos ni cerca, ni probablemente no vamos a llegar en nuestras vidas a lo que fue cerca del retorno a la democracia, pero ha subido, no sé, de 15 a 20 o a 25 tal vez. Y eso tiene que ver sobre todo por el aumento de representación política que han tenido estas nuevas fuerzas políticas. Primero el Frente Amplio y después ahora el Partido Republicano sobre todo, que ha tenido un efecto mucho mayor. Entonces, la conexión con la ciudadanía es algo que se construye básicamente desde cero, porque no está. El Frente Amplio tiene sus públicos, de los cuales no ha logrado crecer. El mundo republicano tiene los suyos y sigue creciendo. El resto de la izquierda tiene los suyos, los que vienen desde hace tiempo, pero sobre todo las maneras de llegar a la nueva población que entró al electorado son... Primero hay que entender que esta población nunca ha tenido una relación con la política, no solamente no ha tenido una relación emocional, no ha votado, no ha tenido ningún tipo de participación. Entonces, son puras personas nuevas en esto, ¿no es cierto? Entonces, el llegar y decir, ¿cómo me reconecto con ellos? Nunca estás conectado con estas personas. Claro, es un curso nuevo. Exacto. Entonces, la conversación yo creo que tiene que ver con cómo comenzar a tener conversaciones, cómo comenzar a construir conexiones en torno a cosas que tienen que ser, siempre son emocionales. A propósito, cuando tú dices esto, que se conectan vía la emoción, todas las conexiones son vía la emoción. Para ir cerrando, Davor, una de las
táctica de la estrategia de Kass fue decir: mi enemigo no es Janet Jara, mi enemigo es Gabriel Boric, y desde ahí construir un discurso. Un discurso ganador. Eh, el, el presidente Boric y su gente comienzan un desafío a partir del 11 de marzo. ¿Cómo mantener, dibujar, con muchos elementos en contra, un legado? ¿Lo pueden hacer? Con mucha resistencia por parte de las mismas personas a las cuales les quisieron dar beneficio. Hay un montón de factores sobre eso que pues, da para largo analizar. ¿Pero va a poder cuidar el legado del presidente? Porque eso también es parte de la subsistencia de su propio movimiento político. Sí, yo creo que por eso mismo su propio movimiento político va a estar ocupado en cuidar ese legado. Pero eso va a ser una discusión, yo creo que permanente en el mundo de la futura oposición. Sobre todo porque el resto de los mundos de esa futura oposición no van a estar, no solamente no van a estar preocupados por ese legado, sino que van a ver que el criticar ese legado va a ser una suerte como de resorte para ellos poder aumentar esa conexión con la ciudadanía que comparte una visión negativa sobre ese legado. Entonces, la mayoría del actual oficialismo no va a, o sea, no solamente no va a estar defendiendo el legado, sino que va a estar operando en contra de ese legado como forma de construir sus propias identidades políticas en la contingencia que sea el hecho de ser oposición ante Kast. El de nosotros queremos algo distinto, pero no lo que vino antes, porque eso todos sabemos que fue malo. Y Gabriel Boric con las personas que tenga alrededor, que ni siquiera son todo el Frente Amplio, porque el Frente Amplio también hay muchos que probablemente también son tan críticos a lo que fue este gobierno que van a preferir otras alternativas en 4 años más. Y quienes son más cerca de Tomás Bodanovich, hay toda una división que Tomás Bodanovich es como un poquito más centrista, Gabriel Boric está un poco más cercano a la posición un poco más de izquierda dentro del Frente Amplio. Y en esa disputa y en esa separación dentro del mismo Frente Amplio, yo creo que va a haber ciertas tensiones con respecto al legado de este gobierno y de este presidente. O sea, el Partido Comunista está construyendo su identidad diferenciadora en torno a el gobierno fracasó por no haber hecho lo suficiente. Pero el plan de la conversación es que fue un fracaso. El socialismo democrático va a construir y está construyendo desde ya parte de su identidad en torno a la conversación de este gobierno hizo demasiadas cosas mal. Y de nuevo, la base de eso, o sea, es tal vez un discurso un poco más de gestión, pero la base de eso es partir desde la base de que fue un fracaso. Entonces, yo creo que Boric la tiene muy difícil. Y si bien mucha gente dice que Boric va a volver a la moneda y que, o sea, la última vez que en el mundo de la izquierda una presidencia salió y había suficiente gente queriendo que esa persona volviera en 4 años más, como para mantener la cosa estática y mantenerle como todo calentito y mantenerle todo ahí, fue con Michelle Bachelet, terminando su primer gobierno. Ella salió con o sea, ridículo, casi tropical, 80% de aprobación. Y ella salió como futura presidenta de Chile. Terminó su primer periodo como futura presidenta de Chile. Gabriel Boric no es nada de eso. Él terminó con menos de la mitad de esa aprobación. Él no está terminando su gobierno como futuro presidente de Chile. Tal vez lo sea, quién sabe. Pero definitivamente no lo está haciendo. El actual oficialismo, futura oposición, no está actualmente ordenada en torno a pensar en cómo Boric puede volver al poder. Yo creo que muchos de ellos se ven a sí mismos que para ellos llegar al poder va a ser más fácil sin Boric que con Boric. Y por lo mismo, la defensa del legado, que tiene que ver con la defensa del protagonismo futuro del presidente, va a ser una tarea muy, muy, muy difícil que va a ser llevada y empujada por muy, muy pocas personas. Está bueno, mi misa en el análisis esta mañana, acá en turno, el primer canal de stream. Muchas gracias, Davor. Te escuchamos en Democracia en LCD. Muchas gracias a ustedes. Ahí estamos atentos.